Y la obligación, bueno, y una cosa importante, en la redacción anterior del tributo, los no residentes, porque aquí hay profesionales que actúan en ámbitos en que los no residentes son clientes importantes, no tenían derecho al mínimo exento. Una importante novedad que no debe pasar desapercibida es que en la redacción actual los no residentes también se le aplica, o sea, a los sujetos pasivos por obligación real, por hablar con propiedad, se les aplica también el mínimo exento, al igual que los sujetos pasivos por obligación personal, los residentes fiscales. Bueno, y la obligación de declarar, pues será para todos aquellos que les salga a pagar, que pues quitado el mínimo exento de la vivienda, más la exención de la vivienda, más el mínimo exento y tal, les salga cuota a pagar, o aquellos que sin tener obligación de pagar tengan bienes o derechos sin restar las deudas que superen los 2 millones de euros. Esto que en Andalucía pues no tendrá tanta virtualidad, por ejemplo en Madrid, que es donde yo resido, tiene muchas, porque Madrid tiene una bonificación que tenía, además que se aprobó prácticamente simultáneamente a cuando se dejó en suspenso el impuesto, del 100% sobre la cuota. En Madrid hay muchos, bueno, hay muchos. Hay contribuyentes que tienen que hacer la declaración porque tienen patrimonio sin restar deudas que superan los 2 millones para no pagar, porque hay bonificación del 100%. Esto es otro tema que daría mucho que hablar, que, bueno, como pasa también en sucesiones y donaciones, la desigualdad que el modelo ha producido en las autonomías en materia tributaria, en el ITP, en sucesiones absolutamente llamativas, y en este caso muy llamativa también, como podemos ver, pero que aquí no tenemos el tiempo ni es el sitio para hablar de eso, pero todo lo tenemos en la cabeza. Si no recuerdo mal, no me dejo ninguna en el tintero, para el año 2011 esta bonificación del 100% solo afecta a Madrid, Valencia y Baleares. Y Valencia ya se ha caído del cartel para el ejercicio 2012. Han dicho que en el ejercicio 2012, como las cuentas allí, como antes recordaba el anterior ponente que ha dicho que era valenciano, pues una de las medidas es que en 2012, en que es aplicable esta misma normativa, pues Valencia la levanta. En Madrid, doña Esperanza ha dicho que no, pero ya veremos lo que dicen los tiempos. Y se supone que todo esto se desactiva automáticamente con el mero transcurso del ejercicio 2012, porque es una norma eminentemente transitoria. Esperemos, veremos lo que pasa y veremos lo que permite la situación económica. Bueno, pues sé que esto... Una mención breve, pero en este orden cronológico es lo que tocaba ahora. La Ley 38/2011 hizo una profundísima reforma de la ley concursal, en materia mercantil fundamentalmente, pero introdujo una medida importante y además muy vigente, desgraciadamente, por la cantidad de concursos. Todos tenemos relaciones de una u otra forma, o nuestros clientes las tienen con empresas en concurso, si no están en concurso ellos mismos, ¿no? Que es la inversión del sujeto pasivo en las transmisiones de inmuebles en procedimiento concursal, tanto en fase común como en liquidación. Claro, el efecto que se producía es que cuando se vendían inmuebles a sociedades en concurso, el IVA repercutido y cobrado por la sociedad concursada se destinaba a pagos y Hacienda se quedaba la última en muchísimos casos, por lo que se perjudicaban los intereses de la hacienda pública. Y entonces se ha hecho un sistema de inversión de sujeto pasivo, por lo tanto es el adquirente del inmueble, autorrepercute, liquida, etcétera, y por lo tanto ingresa el tributo. Esto es importante saberlo pues a la hora de adquisiciones de inmuebles en este ámbito. Pasamos ahora ya al Real Decreto Ley, el 20/2011, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. Este es el Real Decreto que se explicó por el nuevo gobierno de Rajoy por la sorpresa del déficit con que no se contaba y que, según se dijo, apareció en los cajones y que hizo pues tomar medidas, pues como otras muchas que se han tomado después, pues que iban en contra pues del programa y del ideario pues que el partido en el gobierno pues defendía y sostenía. Bueno, aquí hay medidas de diverso pelaje. La primera de ellas, bueno, esto tiene un carácter más técnico que otra cosa, como la ley de presupuestos se prorrogó, pues los pagos fraccionados que se regulaban anualmente el régimen mediante ley de presupuestos, pues por medio de esta norma, con vigencia de 1 de enero, pues se homologa el sistema, que es el mismo que se venía sosteniendo, del pago del porcentaje del año anterior para las empresas con facturaciones de menos de 6 millones, aunque pudieran optar por el otro sistema, y para las demás obligatoriamente el que hemos comentado antes, añadiendo a los pagos fraccionados los matices introducidos, matices muy importantes para las empresas de más de 20 y más de 60, del Real Decreto 9 de agosto que antes hemos visto.
Bueno, luego se introdujeron unos recargos en el IBI, que para los años 2012 y 2013, recargos especiales para reforzar la financiación de los entes locales, que bueno, que los bienes de uso no residencial y a los de uso residencial que tuvieran ponencia de valores antiguos anteriores al 2002 se le van a aplicar estos recargos. A los que tuvieran ponencia en el año 2002 o en un año posterior a los inmuebles de valores catastrales que superen la media del valor catastral de la zona donde estén, del municipio donde estén, y se exoneran a los que han tenido recientes revisiones de ponencia de valores. Bueno, hay una serie de recargos que están ahí en el Real Decreto, bueno, que lo que suponen efectos prácticos es que se sube el IBI el 2012-2013, salvo que hayamos tenido una ponencia muy reciente de valores, por ejemplo, el caso de Madrid. Bueno, también se actualiza las tasas en materia de telecomunicaciones, que normalmente era una medida de ley de presupuesto, pero por la prórroga de ley de presupuesto se incluyeron aquí. Y sí se aprovecha este Real Decreto para meter un nuevo capítulo bastante extenso, nuevo en la Ley General Tributaria. Lo que pasa es que es un capítulo que en realidad es la incorporación de una directiva, la 2010-24, del Consejo sobre asistencia mutua. Y entonces, por incorporación a nuestro ordenamiento de las directivas comunitarias, que es como funcionan las normas comunitarias, como todos sabemos, pues se aprovechó este vehículo normativo pues para introducir este capítulo pues que habla de asistencia entre los Estados miembros y tal, y que dejo apuntado. Bueno, luego, en una disposición final, la segunda del Real Decreto Ley, se introducen diversas modificaciones en el IRPF, pues en la línea que hablábamos, de medidas que, según se explicó, no eran deseables ni estaban previstas en el programa de gobierno, pero que fueron provocadas por la necesidad de afrontar un déficit mayor del esperado. Y tenemos aquí pues el gravamen complementario de renta, que todos conocemos, por supuesto, y que es aplicable también previsiblemente, salvo catástrofe, que no se prorrogue, para los ejercicios 2012 y 2013, y que ha puesto el impuesto a la renta en unos tipos muy altos, sumando el gravamen autonómico. Sabemos que los tipos complementarios, la escala general, oscilan entre el 0,75 y el 7%, de la parte estatal de la escala. Ya sabemos, las autonomías cada una tiene la suya, y que en la renta del ahorro, pues hay unos incrementos del 2 y el 6% que supone una tributación efectiva. Ya sabéis que después de la subida que hizo Zapatero del 18 que partíamos de la renta del ahorro al 19 y el 21, pues ahora para 2012 y 2013 tenemos tres tramos. Uno del 21, 19 ya no tenemos, hasta 6.000 euros, uno del 25, de 6.000 a 24.000, y el exceso al 27%, por lo que son unos años en que la renta del ahorro pues, tributa también de una forma incrementada. Añadiendo el gravamen autonómico, pues en muchas comunidades autónomas, bueno, aquí en Andalucía creo que además de la subida se estaba hablando de otra, ¿no? Pero en Cataluña, por ejemplo, el tipo marginal, que como sabemos en España el tipo marginal, no hay que ser millonario para que ya se aplique, está en un tramo bastante bajo, pues está en el 56%. Llegamos, los que somos, ya tenemos alguna experiencia por los años, no por otra cosa, pues en el año 82-83 llegamos a tener tipos del 56% y los teníamos ya olvidados, ¿no? Esto, como ha dicho algunos, pues son tipos escandinavos, en un país como el nuestro, pero bueno, las circunstancias mandan. Y Asturias tiene el 55,9%. En Madrid, bueno, está un poquito más bajito, está, no sé, el 51,9, el 52, por ahí anda. Pero, como digo, pues vamos a tener unos tipos por encima del 50% en el IRPF por la renta general, pues en todas las comunidades autónomas. Como consecuencia de lo anterior, las retenciones se suben. Las que estaban el 19, pues pasan al 21. Y en algún caso, como es el caso de los consejeros, personas físicas de entidades, la que estaba en el 35 se eleva al 42. Otra cosa llamativa, bueno, en este caso, pues, si lo podemos llamar como norma favorable del Real Decreto que estamos comentando, el Real Decreto Ley, es el restablecimiento a sus anteriores términos de la deducción por vivienda, que como sabemos, una de las reformas de Zapatero consistió en dejar la vivienda con unos topes, bueno, algunos con cierta crueldad decían se había dejado la deducción por vivienda para quien no se podía comprar una vivienda, ¿no? Entonces se había dejado con unos topes muy pequeños y ahora se rehabilita la deducción y además con efectos retroactivos, lo que en la práctica supone que no ha llegado a tener operatividad, no ha llegado a tener vigencia la reforma que se hizo. Por lo tanto, bueno, lo único que esto produjo determinadas decisiones de inversión a finales de 2010, que hubo gente que con prisas
pues accedió a la vivienda o adelantó decisiones de inversión ante la perspectiva de la pérdida de la deducción, bueno, pues esto ahora ha quedado en nada. Bueno, también se extiende, una medida que también tenía carácter transitorio, al año 2012, el tratamiento de gastos de formación, bueno, para los ordenadores tal que las empresas compren a los empleados para tener en casa, para la mejora del tejido tecnológico, cuando su utilización pueda realizarse fuera del lugar de trabajo, y esto será gasto de formación, por lo tanto, no serán considerados retribución en especie, por lo digo, para fomento de implantación de las tecnologías. Y también se extiende, que también era una medida de carácter transitorio, que el 2012 ya no hubiera tenido vigencia si no llega a ser por esta prórroga, la redacción en el IRPF de un 20% del rendimiento neto de la actividad económica por mantenimiento o creación de empleo, según la disposición adicional 27ª de la ley del IRPF. Esta es una medida en renta que yo he visto que ha sido bastante ignorada socialmente. Hay mucha gente que yo le he preguntado y no se ha aplicado esta deducción, que el rendimiento neto, bueno, tiene un límite en función de la plantilla, del gasto de personal y tal, pero bueno, que es una jugosa reducción que muchas veces España es el país, como yo digo, del curanderismo fiscal. Aquí todo el mundo habla de impuestos, todo el mundo hace rentas, todo el mundo opina de esto, en las mercerías hacen rentas, todo el mundo tiene un vecino muy listo que hace rentas. Y luego desperdiciamos por esta generalización de aquí nadie se le ocurre de opinar de cómo se pone una válvula en el corazón o cómo se hace un puente, pero temas fiscales que son procelosísimos y que cambian continuamente, todo el mundo se cree muy listo. Y después desperdiciamos deducciones en cuotas, por ejemplo, aunque no venga ahora el caso, las deducciones en la cuota de profesionales o empresarios personas físicas del impuesto de sociedades que son aplicables a personas físicas. Yo he visto que eso se tiran por el sumidero por ciento. Yo he dicho, pero tú no sabes que había un gasto de formación que tú pones a la enfermera de la clínica a dar inglés. Bueno, eso ya han desaparecido o han llegado a niveles muy bajos, pero los años en que han tenido tipos altos y vigencias y repercusión importante en las liquidaciones, las deducciones de la cuota en actividades económicas, pues yo tengo la experiencia de que se han desperdiciado. Esa es mi percepción personal. Y de esto sospecho que está pasando un poco lo mismo. Que hay muchas personas físicas que no aprovechan beneficios fiscales, que son absolutamente lícitos y que están ahí para eso. Bueno, también en el impuesto de sociedades, en el mismo Real Decreto, congruentemente se elevan las retenciones al 21%, aunque aquí no se tocan los tipos en esta norma, y se prorroga el tratamiento favorable, muy interesante, de las micropymes, que si no hubieran acabado también su vigencia, empresas que facturen hasta 5 millones de euros, con una plantilla media inferior a 25 empleados y siempre que mantengan o creación de empleo. Ya sabéis que aquí lo que tienen es un tipo del 20% hasta 120.000 euros y del 25% por el exceso, tratamiento también muy favorable. Por lo tanto, lo tenemos también para el 2012.